buenos días, un placer estar nuevamente acá con ustedes en nuestra segunda sesión del seminario del libro de videojuegos y lenguaje, un libro que es el resultado de una recopilación que llevaron a cabo nuestros queridos amigos de la UAM de la mano de nuestra doctora Blanca López, Devery Hernández y Rosa Núñez Pacheco, que fungieron como coordinadores de esta compilación. En esta sesión vamos a dedicarnos a mirar nuestro segundo capítulo. La vez pasada habíamos revisado, remontémonos un poco acá al índice. La vez pasada habíamos revisado un poco acá nuestro texto, el texto correspondiente al primer capítulo. Este primer capítulo llevaba por nombre Videojuego como fenómeno de ficcionalización, lenguaje, creación y pensamiento, que es un texto escrito a dos manos, cuatro manos si se quiere, ¿no? Por parte de la doctora Blanca Estela López y el doctor Roberto Adrián García. Y habíamos desarrollado una tesis muy particular, muy sugerente por lo demás, que es la siguiente, ¿no? Cuando nosotros jugamos, hacemos uso de un cierto lenguaje, en particular de un lenguaje videolúdico, y si nosotros podemos entender que todo ejercicio de lenguaje implica un ejercicio de pensamiento, pues podríamos resolver el silogismo de una manera supremamente escueta en términos de quien juega usa un lenguaje, quien usa un lenguaje piensa, luego quien juega piensa. Obviamente no se trata de hacer una inferencia lógica, pese a que la estructura argumentativa es la de una inferencia lógica, sino se trata de dotar de contenidos. ¿Qué significa que exista un lenguaje en el videojuego? ¿Qué significa que haya una relación entre lenguaje y pensamiento? ¿Y qué significa pensar mediante el juego, ¿no? Para ello hablamos un poco de distintos autores, hablamos del profesor Eisler, hablamos de también de distintos referentes. Eisler a propósito del tema de la ficcionalización y pues de Freud y demás, y finalmente pues habíamos mirado un poco la bibliografía de los videojuegos citados. En el día de hoy nos vamos a dedicar al segundo capítulo. El segundo capítulo es un texto maravilloso, es un texto muy bonito, realmente está muy bien escrito y es un texto bastante ágil, no tiene unas pretensiones demasiado profundas y aún así logra llegar a lo profundo. Y es algo que quiero que miremos. El texto se llama De Borges al PS4, premisas narrativas para el diseño de mitos videolúdicos. Y ha sido escrito por Hervé Leonel Hernández Torres, ¿no? Creo que una conferencia sobre este texto ya había tenido lugar en uno de los encuentros, no sé si de los de juego de rol, quizás no, tal vez estoy equivocado, pero bueno, ya digamos que hay una versión previa. Quizás si buscamos, nos remontamos un poco a YouTube, lo encontremos. ¿De qué se trata un poco el texto que vamos a mirar hoy, no? Básicamente va a tener 4 apartados: la defensa de una ciudad, Call of Duty, el regreso, The Last of Us, que nos ha servido de fondo para nuestra pantalla y nuestro, digamos, el flyer promocional de esta sesión, la búsqueda, Battlefront 2 Resurrection y el sacrificio, Batman Arkham Knight. Terminamos con unas conclusiones, bibliografía, fuentes, series y películas citadas, así como los videojuegos citados. No es un texto particularmente largo, solo como texto tendremos alrededor de unas 20 páginas, de las 55 a las 75. Y pues vamos a ver que es un texto que se lee, repito, bastante ágil, pero que al mismo tiempo nos da una profundidad muy, muy valiosa. Así que, bueno, pues vamos por él. Vamos a hacer lo siguiente, siguiendo un poco la estructura general con la que hemos trabajado en los seminarios. Inicialmente vamos pues a revisar algunos apartados del texto. Posteriormente vamos a pasar a jugar algo. En este caso tengo el juego de The Last of Us, el primero, en su versión vieja, en su versión de PS3. Denme un segundo. Tengo el control por ahí en el piso, entonces quería tenerlo más cerca. Y pues en la medida que vayamos jugando vamos a ir explicando algunos apuntes y algunos asuntos. Asimismo, pues aprovecharemos nuestra sesión, digamos, para hacer una contextualización muy puntual de lo que es esta idea pues es decir, de Borges, en qué sentido nosotros podríamos arrancar a pensar a Borges desde allí. Entonces vamos a mirar. El presente capítulo pertenece a la línea de videojuegos, narrativa y transmediación.
hace parte del trabajo que hace Every Lionel, pues en la Facultad de Ciencias de Ingeniería y la Tecnología de la Universidad de Baja California. Es un texto que, como lo vamos a mirar, de hecho nos lo dice en la primera línea, ¿sí? Tiene como énfasis la transmediación y lo vamos a ver todo el tiempo hay una lectura transmedial, pues que va a guiar un poco todo el ejercicio, ¿no? Entonces, en este sentido, dice que en el entendido que el lenguaje videolúdico, entre otros aspectos, funciona como marco para el desarrollo de premisas narrativas y exploración de conflictos, este capítulo propone un acercamiento a premisas narrativas en videojuegos actuales vistos desde la teoría de los 4 ciclos de Jorge Luis Borges. ¿Sí? De acuerdo con esta filosofía, las premisas narrativas pueden sintetizarse en 4 propuestas. Esa es un poco la tesis que va a sostener él. En el texto de El oro del tigre, como más o menos, El oro de los tigres, tal cual como lo dice aquí, ¿sí? Que es un poemario de Jorge Luis Borges, bueno, es una recopilación de textos, suele incluirse en sus obras completas, es un texto que vale la pena leer. Hay un pequeño texto que se llama Los 4 ciclos. Quiero compartir acá la lectura de Los 4 ciclos. No es esta, denme un segundo, se me perdió. Los 4 ciclos. Es una paginita como nosotros lo vemos. Bueno, la resolución quizás no es la mejor, pero nos puede funcionar. Dice Borges que la idea de los 4 ciclos, ¿sí? Es que pues, de una u otra manera nombre al texto. Dice 4 son las historias. Una, la más antigua, es la de una fuerte ciudad que cercan y defienden hombres valientes, ¿no? Los defensores saben que la ciudad será entregada al hierro y al fuego y que su batalla es inútil. El más famoso de los agresores, Aquiles, sabe que su destino es morir antes de la victoria. Obviamente reconocemos que están hablando de Troya. Los siglos fueron agregando elementos de magia, se dijo que Helena de Troya, por la cual los ejércitos murieron, era una hermosa nube, una sombra, se dijo que el gran caballo hueco en el que se ocultaron los griegos era también una apariencia. Homero no habrá sido el primer poeta que refirió la fábula. Alguien en el siglo XIV dejó esta línea que anda por mi memoria, The Borg Britannet and Brent Brunton asks. Dante Gabriel Rossetti imaginaría que la suerte de Troya quedó sellada en aquel instante en que París arde de amor de Helena. Yeats elegirá el instante en que se confunden Leda y el cisne, que era un dios. Tenemos nuestra primera historia. Nuestra primera historia habla acerca de la guerra de Troya, una ciudad, bueno, ni siquiera la guerra de Troya, es la historia de cómo se defiende una ciudad, ¿sí? Y pues todas las historias que romantizan las anécdotas asociadas pues justamente a la idea de proteger la ciudad. 2, ¿sí? Otra que se vincula a la primera es la de El regreso. El de Ulises, que al cabo de 10 años de errar por mares peligrosos y demorarse en islas de encantamiento, vuelve a su Ítaca. El de las divinidades del norte, que una vez destruida la tierra, la ven surgir del mar, verde y lúcida, y hallan perdidas en el césped las piezas de ajedrez con que antes jugaron. Tenemos una segunda historia, que es la historia de El regreso. La tercera historia es la de una busca. Bueno, hoy en día decimos una búsqueda, pero busca también aparece en el diccionario. La tercera historia es la de una busca. Podemos ver en ella una variación de la forma anterior. Jasón y el Bellocino, los 30 pájaros del persa que cruzan montañas y mares y ven la cara de su dios, el Simurg, que es cada uno de ellos y todos. En el pasado toda empresa era venturosa. Alguien robaba, al fin, las prohibidas manzanas de oro. Alguien, al fin, merecía la conquista del Grial. Ahora, la busca está condenada al fracaso. Esto tiene hasta un tono melancólico, ¿no? El capitán Ahab da con la ballena y la ballena lo deshace. Los héroes de James o de Kafka solo pueden esperar la derrota. Somos tan pobres de valor y de fe que ya el happy ending no es otra cosa que un halago industrial. No podemos creer en el cielo, pero sí en el infierno. Esto es una premisa muy valiosa que pone Borges y de hecho en los videojuegos va a estar muy presente. Hay un video de hecho sobre ese tema en el canal de Filosofía y Videojuegos a propósito de que aprendí de ontología jugando Diablo 2. Y la idea es un poco que la mayoría de los juegos actuales nos ponen ante la presencia del demonio o los demonios, pero no ante la presencia de Dios o de los dioses. Y si son dioses terminan siendo más héroes que dioses, ¿no? Es algo que valdría la pena mirar. Bien, la última historia es la de el sacrificio de un dios.
Atis en Frigia se mutila y se mata. Odín sacrificado a Odín. Él mismo a sí mismo pende del árbol 9 noches enteras y es herido de lanza. Cristo es crucificado por los romanos. Y si queremos seguir añadiendo historias del sacrificio de un dios, podríamos poner a Elden Ring y la diosa reina eterna Marika, ¿sí? Que pues básicamente se sacrifica destruyendo el Elden Ring y bueno, justamente da pie a toda la historia, ¿no? 4 son las historias. Durante el tiempo que nos queda, seguiremos narrándolas, transformadas. La tesis es muy bonita, es un texto claramente, digamos, reflexivo, tiene una pretensión de crítica literaria, pero al mismo tiempo podríamos decir, y con justicia, que se trata de una cierta filosofía, ¿sí? Va a tomar en un sentido claramente amplio, pero oye, lo podemos entender así. Según Borges, tendríamos como 4 grandes mitemas, o sea, temas míticos en torno a los que gira todo relato, que es la defensa de una ciudad, el regreso a un sitio de origen, se entiende, el tercero es la búsqueda y el cuarto es precisamente pues el sacrificio de un dios o de un héroe en su defecto, ¿no? Ahí lo tenemos y entonces 4 son las historias. Durante el tiempo que nos queda seguiremos narrándolas transformadas. Tesis de Borges maravillosa. Y pues vamos a mirar cómo funciona esto en el ámbito de los videojuegos, que es lo que nos compete en este espacio. Bien, empieza con un fundamento antropológico que la verdad nunca sobra, siempre es necesario, y es entender cuál es el rol del juego en las praxis humanas. ¿Por qué? Pues porque justamente todavía no es completamente evidente. Digamos que nosotros durante mucho tiempo hemos partido de premisas antropológicas básicas, las tesis aristotélicas, ¿no? El hombre es un zoon logón politikon, el hombre es un animal racional político, o el hombre es un animal dotado de lenguaje. Ese tipo de formas nosotros las entendemos de una u otra forma, las asumimos, incluso casi que las suponemos, ¿no? Cuando nuestro amigo René Descartes dice que somos una cosa pensante, una res cogitans, sí, lo asumimos, no tenemos problemas. Tenemos una comprensión muy inmanente de que somos seres pensantes, o por lo menos entendemos lo que ello significa. Cuando hablamos del juego, no es tan evidente. Entendemos que el juego hace parte del mundo humano, pero eventualmente no restrictivamente. Los gatos juegan, podría decir incluso que hay juegos del lenguaje, que los colores juegan en una pintura, etc. Entonces los usos lingüísticos hacen que se nos confunda un poco el uso de justamente, o mejor dicho, los alcances del término juego. En este caso, y por ello siempre es aconsejable arrancar con una pequeña reflexión antropológica a propósito de cuál es el rol del juego en este tema que estamos trabajando, en este caso en la narración. Y él dice que a lo largo de los años ha quedado manifiesto, tal como lo presenta Hernández, que el ser humano es un homo auditoris, es decir, en esencia el ser humano tiene una fascinación natural por escuchar relatos. Amamos las historias, las amamos. Sí, eso tiene muchísimos alcances. Hermenéuticamente Paul Ricoeur lo va a trabajar, el mismo Delta, y lo ha trabajado. Pero bueno, nos quedamos con esta formulación. Si nosotros llevamos de la mano del texto de Hernández 2018 esta idea, podríamos considerar que no solamente somos homo auditoris, sino que en pleno siglo XX y más exactamente en el XXI podríamos hablar de un homo video auditoris, es decir, tenemos una fascinación natural, entre comillas, o lo que signifique natural, por escuchar historias o jugar historias en videojuegos, ¿no? En esta evolución el hombre se ha servido de distintas premisas narrativas, como las que ya nos hablaba Campbell, y pues en este caso vamos a hablar de las de los 4 ciclos de Borges, ¿no? El hombre sigue entonces contando historias, pero ya no solamente se reúne en fogatas. Bueno, en principio no. Habría que mirar si nuestros celulares actuales con su brillo, ¿sí?, implicarían una forma de emular las fogatas. Al final de cuentas, las historias se siguen contando en torno a algo que brilla, ¿no? Las pantallas y demás. Tesis un poco cercana a Baudrillard, ¿no? Por allá en el texto de Pantalla Total. Estas historias quedan plasmadas a través del papel, de la escritura, ¿sí? Y básicamente
lo que nos interesa con ello es interactuar con los relatos a través de estos sistemas de transmisión que son los videojuegos, experimentando así la era del mito videolúdico. Esto, el nombre puede sonar un poco rimbombante, pero la idea es completamente clara. Estamos en una época en la que los mitos se cuentan videolúdicamente, ¿sí? No de manera restrictiva, no, ya dijimos, el texto está ambientado en una propuesta transmedia, pero oye, esa es como nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, si bien, y es una consideración valiosa que él hace, dice que a inicios del presente siglo ya Jules advertía que los videojuegos no son propiamente relatos, pero sí que contenían elementos narrativos. De lo mismo, Rus consideraba que muchos juegos no necesitan de una historia, pero que los juegos que cuentan con una historia son más atractivos y en un contexto más cercano. Sí, hay autores como Salmon y Ambrose que señalan que el diseño de videojuegos es una comunicación y la comunicación no necesariamente es narrativa, pero ayuda, ¿no? Ya repito, esa es una tesis que ha trabajado profundamente Paul Ricoeur en su texto de narración, ¿cómo es? Narración e historicidad, narrativa y temporalidad, narrativa e historicidad. Bueno, la idea básica de Paul Ricoeur que ya atraviesa, denme un segundo y repito, busco el texto. Se me acaba, no sé, se me fue. Bueno, Paul Ricoeur tiene distintos textos sobre el tema de la narración. El más conocido es Tiempo y Narración, pero hay uno que creo que se llama Historia y Narratividad, si mi memoria no me falla, ¿sí? Y en este texto, tal cual, Historia y Narratividad. Es un texto de Paul Ricoeur, completamente recomendado. Está publicado por Paidos, ¿sí? A ver si ponemos acá, podemos ponerla. No tengo no mentira, sí tengo acá el texto a mano, pero podríamos compartirlo simplemente para mirar un par de detalles. La idea de Paul Ricoeur, como lo estoy diciendo, ¿sí? En su texto Historia y Narratividad, tiene que ver precisamente con ello. Si nosotros miramos el índice, ¿sí? En particular hay dos aspectos, estos últimos dos capítulos que lo señalan muy bien: la función narrativa y la experiencia humana del tiempo. La tesis de Ricoeur es que los seres humanos tenemos una experiencia del tiempo humana, no a través de relojes, sino a través de un ejercicio narrativo. Y de hecho eso pues justamente es lo que como arranca, ¿no? Dice: mi objetivo en este ensayo consiste en relacionar dos problemas que generalmente permanecen separados: la función narrativa y la experiencia del tiempo. Para Paul Ricoeur estos dos temas están unidos. Nosotros tradicionalmente podemos decir que nuestra experiencia del tiempo se da en la historia, en la cronometría, en la historiografía, y sí tiene eso sentido. Pero Paul Ricoeur se va a dar cuenta que él diferencia tres niveles de tiempo, lo que nosotros llamamos la temporalidad, la historicidad y la intratemporalidad, y todos ellos quedan articulados justamente en lo que es la función narrativa. Y esta función narrativa va a dar pie a dos formas muy puntuales. Una es la identidad narrativa, es decir, nos definimos a partir de las historias que nos contamos, ¿sí? Y dos, la existencia narrativa. Hay seres cuyo ser consiste en ser narrados. Son dos temas. Eso le va a presentar a Paul Ricoeur unas dificultades técnicas asombrosas y las va a resolver de manera aún más asombrosa para evitar caer en la tentación hasta cierto punto muy posmoderna de pensar que nuestra existencia depende de nuestra narración, ¿sí? Para Paul Ricoeur la identidad narrativa jamás se va a confundir con la existencia narrativa. Jamás. Eso algún día lo podemos charlar a propósito de Paul Ricoeur. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Los videojuegos no son historias. No, pero oye, qué bien le vienen las historias. Le vienen muy bien, funcionan muy bien cuando tienen historias. No es que las historias definan a los videojuegos. No, hay videojuegos que pueden tener historias más o menos desarrolladas. Sí, las estructuras fundamentales de la narratología pueden estar o no estar en los videojuegos. De acuerdo. Pero, oye, cuando los videojuegos se adoptan una estructura narrativa, resultan en tanto juegos más divertidos. No necesariamente siempre, hay veces que la historia te termina comiendo el juego, pero se trata justamente de saber y de pensar cómo podemos articular esas historias con los juegos. Para ello, pues justamente
vienen las preguntas del capítulo que nos van a guiar. Dicen, ¿pueden establecerse relaciones entre los videojuegos modernos y estructuras narrativas como los 4 ciclos de Borges? La pregunta es clara, ¿sí? Tenemos la teoría de Borges y queremos pensar los videojuegos con ello. ¿Se puede o no se puede? Y 2, ¿tiene cabida la propuesta de Borges de seguir narrando y transformando las 4 premisas narrativas en la época del mito videolúdico? La idea que va a tener el autor es justamente mirar si a partir de estas 4 estrategias que nos da Borges, o mejor dicho, esta mini teoría literaria de los 4 ciclos, nosotros podemos identificar patrones o lineamientos, si se quiere, a seguir para la elaboración y el diseño de videojuegos. Y pues la respuesta es que sí, claramente. Ahora, ¿cómo? Pues vamos a mirarlo. La teoría de los 4 ciclos sí menciona que existen 4 premisas narrativas elementales a manera de mitemas: la defensa de la ciudad, el regreso, la búsqueda, el sacrificio. Ya lo habíamos visto, y en este sentido vamos a revisar, ¿sí?, la posibilidad de empatar 4 videojuegos de octava generación a fin de determinar su vigencia y la utilidad de la teoría de Borges. Es decir, vamos a testear si la teoría de Borges funciona con los videojuegos, y sobre todo con videojuegos más o menos actuales de octava generación, es decir, videojuegos que salieron para las consolas, pues la PS3 eventualmente, sí, o PS4, sí. Sí, porque creo que actualmente vamos en la 9ª generación, entonces la octava generación sería PS4, Xbox One. Bien, vamos a hablar entonces de estos 4 aspectos: la defensa de la ciudad, el regreso, la búsqueda y el sacrificio. Ahora ya tiene sentido lo que habíamos visto en el índice. En el índice nos decían que íbamos a mirar 4 temas en 4 juegos, ¿sí? La defensa de la ciudad en Call of Duty Ghost, el regreso en The Last of Us, la búsqueda Battlefront 2 Resurrection y el sacrificio en Arkham Knight. ¿Listo? Entonces eso es lo que el autor pues va a realizar, y nosotros lo vamos a acompañar claramente en esta travesía. Entonces volvámonos al texto y miremos cómo lo hace. Primero, la defensa de una ciudad. Nos habla de Call of Duty Ghost, ¿sí? Call of Duty Ghost es un videojuego bélico, salió en el mercado en el 2013 para consolas de 7ª y 8ª generación, o sea, para Xbox 360 y One, y para PS3 y PS4. Su trama presenta un futuro distópico ambientado en el 2023, o sea, 10 años después, es decir, el otro año, en una federación liderada por países sudamericanos que invade a Estados Unidos. Bueno, quizás como el sueño revolucionario de muchos revolucionarios latinoamericanos, o incluso no latinoamericanos, ¿no? Hay una tesis bien sugerente y bien bonita que habla precisamente de esto. Hegel, en la filosofía de la historia, dice que cuando analiza América Latina y Australia, dice que son países todavía demasiado nuevos, que la historia todavía no ha entrado en ellos porque el espíritu no se está desplegando en ellos, así que hace una rápida revisión y dice: oye, mira, Latinoamérica en general, es decir, América en general, lo que va de Estados Unidos a Argentina, o de Canadá hasta Argentina, pues no entra todavía en la historia. Hay cosas que están pasando ahí, pero eso será en el futuro. Y dice Hegel, quizás en la lucha dialéctica, en la guerra entre América del Norte y América del Sur, pueda darse las relaciones dialécticas suficientes para que surja un espíritu americano y pues que la historia tenga su lugar allá, pero todavía no. Es tesis de Hegel, 1830. De una u otra forma, Hegel, desde una perspectiva dialéctica, prevé la confrontación entre América del Norte y América del Sur en términos del desarrollo del desarrollo dialéctico del espíritu. Lo que Hegel ve en términos de guerra, hoy podríamos verlo en otros términos. Al final de cuentas, hay muchas formas de hacer guerra. Es decir, la famosa tesis de la diplomacia es la guerra por otros medios, pero podríamos decir que incluso la economía internacional es la guerra por otros medios también, ¿sí? Bueno, tiene mucho que ver. Al final de cuentas, el tema de la confrontación entre los países sudamericanos y Estados Unidos, o los estados del norte de América, pues digamos que tiene su historia incluso en la filosofía. Bien, la historia de Call of Duty Ghost fue escrita por Stephen Gahan y se plasman los argumentos principales para considerar que el arco narrativo de este videojuego se acopla a la idea de la defensa de la ciudad, tal como la presenta Borges. De acuerdo con Borges, la premisa narrativa elemental es la de un grupo de guerreros
que toma la decisión de enfrentarse a una fuerza enemiga para defender su base. Bueno, esto es una interpretación. Hay otras cosas que podemos mirar, justamente lo del tema anecdótico, ¿no? Ya dijimos el tema de Helena de Troya, el tema de que París se enamore de Helena, ¿sí? En fin. Pero vamos a mirar que esto incluso es posible encontrarlo en Call of Duty. Para Borges, la premisa narrativa de la defensa de la ciudad consiste en la idea de un agente externo amenazando el orden natural, la armonía, el equilibrio de las cosas. Algo externo llega a Troya, en este caso son los aqueos, y llegan por distintas razones. Según la Ilíada llegan para rescatar a Helena, pero según pues otro tipo de relatos un poco más inspirados en la arqueología actual y demás, parece que lo que hubo era una guerra económica. Parece que Troya, situada en lo que hoy en día es Turquía, había dispuesto una especie de peaje, ¿sí? En la cual, o a través del cual cobraba pues tributos e impuestos para todo el comercio que iba del Mar Negro hasta al mar Mediterráneo, es decir, todo el comercio que iba dirección Persia, ¿sí? Pues tenía que pasar por ahí, y pues en algún momento deciden que esa guerra pues tiene que darse. No obstante, pues es el asedio de una ciudad, es un leitmotiv claro en el cine, en la literatura, incluso, ¿sí? Pues en general en todas las narraciones humanas. Él hace un rastreo básico de distintos películas, filmes, documentales donde aparecen este mismo motivo, ¿sí? Los 7 samuráis de Kurosawa, los 7 magníficos de Clone Wars en la temporada 2 en particular, de Mandalorian también tiene la estructura de defiende tu lugar, defiende tu ciudad, defiende tu país. Trono de Sangre, ¿sí? Que incluso tiene una semejanza con la obra de Macbeth, ¿sí? El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, ¿sí? Cuyo desenlace se enfoca en la defensa del abismo de Helm, tiene esta estructura y este relato de protege la ciudad. E incluso el Día de la Independencia y Titanes del Pacífico, que ya no se trata de defender la ciudad, sino defender al planeta, pero oye, planeta, ciudad en este caso son lo mismo, hace referencia a lugar de origen. Y pues ahí lo pongo a manera de comentario, y creo que es pues justamente un tema valioso para que nosotros lo pensemos. Todo este tipo de juegos que con digamos, bajo la modalidad del Tower Defense cumplen narrativamente con esta formulación de Borges. Pienso en las mecánicas de juego de Assassin's Creed. Se me fue. Se me fue. No es el Brotherhood, sino el que le sigue al Brotherhood. Donde Ezio está en Constantinopla. Se me fue. Assassin's Creed Ezio. Se me fue. El Revelations. Ya. En el Assassin's Creed Revelations, precisamente hay una mecánica donde pues tenemos que proteger unas torres. Y pues funciona precisamente con esta mecánica. Incluso un juego tan, digamos entre comillas, elemental, ¿sí? Como Plantas vs Zombies, tienen esta mecánica, la idea de proteger el espacio contra los enemigos. Incluso hay videojuegos que no puede que no nos lo presenten de una manera narrativamente profunda, y aún así, porque es mi tema narrativo profundo, lo entendemos. Ejemplo, el tradicional juego de lo que nosotros hoy en día llamamos marcianitos, o bueno, por lo menos así le llamamos en Colombia, ¿sí? Que es el videojuego tipo Galaga, ¿sí? Tipo pues Space Invaders quizás, ¿sí? Son formas elementales. Yo pensé que estaba compartiendo acá. Denme un segundo. Compartimos. Ahí debería estar siendo claro que sí. Tenemos la imagen de Space Invaders, ¿sí? O incluso si nosotros pues ponemos la imagen de Galaga. Tiene la idea de juegos pues donde nosotros tenemos que proteger algo, ¿sí? La historia no es clara, no sabemos muy bien quiénes somos, tampoco sabemos muy bien quiénes son ellos, y no obstante entendemos porque hay un tema fundamental narrativo de proteger la ciudad. Es un poco la tesis que estamos ahondando desde Borges y que podríamos profundizar a partir de el ejemplo de estos juegos. ¿Listo? Entonces, bueno, dejémoslo ahí y miremos otra vez nuestro texto. Él sigue diciendo que bueno, esto incluso se puede ver en otras series, de Man in the High Castle, que es la novela de Philip Dick adaptada a las series de Amazon gracias al ejercicio de Spotnitz y demás, ¿sí?
Y él dice, bueno, retomemos el tema de Call of Duty Ghost. La trama del juego empieza cuando el veterano Elias Walker, relatando a sus hijos la leyenda de los Ghost, una fuerza élite de Estados Unidos, ¿sí? Que ha sido pues superada, que siendo superada en términos de números, defendieron un hospital sitiado durante varios días. En ese momento se da la invasión de la que habíamos hablado. La invasión llega a Logan Walker y a su hermano Hesh a unirse al ejército. Durante más de 10 años estos hermanos forman parte de la resistencia para darse en cuenta que son liderados por su padre. ¿Sí? Elías recluta a sus hijos de esta fuerza élite y se suman a diferentes misiones para seguir a la federación. Entonces, como puede observarse, el desarrollo de la historia bajo la premisa amplificada de la defensa de una ciudad funciona como marco para explorar el crecimiento de los personajes, los vínculos familiares y la camaradería. Sí, yo creo que es, digamos, el hecho de que sea Call of Duty Ghost y no otro Call of Duty es simplemente un guiño narrativo a ciertas historias. La mayoría de los juegos mediante los cuales nosotros tenemos una mecánica de first person shooter tienen que ver justamente con este argumento, la defensa de una ciudad. Incluso cuando nosotros vayamos a atacar, por lo general la narrativa de estos juegos parte de la idea de que se está defendiendo una posición mediante el ataque. ¿Sí? Pensemos juegos como Metro 2033 o Metro todas las versiones Redux, el Last Light por ejemplo, ¿sí? Nos muestran que cuando el jugador avanza o el personaje avanza dentro de la historia, ¿sí? Puede que se esté desplazando de un punto A a un punto B, pero no obstante ese desplazamiento es una forma de defender la ciudad, ¿sí? O el espacio o la estación o el lugar que se ha conquistado. Y repito, una forma de entender la defensa de esa manera del ataque. Eso lo ha dicho, digamos, la teoría de la guerra, toda la polemología desde hace muchísimo tiempo. Y nosotros lo entendemos en términos narrativos. Podríamos poner cualquier otra cantidad de ejemplos, ¿sí? Con mayores historias, menores historias, más desarrolladas, menos desarrolladas. Oye, se trata de un ejemplo, funciona. Es decir, la primera premisa, y en general vamos a ver que las cuatro, pero la primera premisa de la tesis de Borges, de que nuestras historias giran en torno a cuatro grandes pilares, digamos, míticos, ¿sí? O que orbitan en torno a cuatro grandes mitemas, pues funciona perfectamente. Miremos el segundo, que es el que quiero profundizar un poco, sobre todo porque creo que es el que podemos extraerle un poco más de temas filosóficos. En particular pues por el juego que ha elegido y por la manera en que aborda el tema, ¿no? Habíamos dicho que son cuatro las historias según Borges, en los cuatro ciclos: la defensa de la ciudad, el regreso, la tercera corresponde a la búsqueda y la cuarta corresponde al sacrificio de un dios o de un héroe en este caso, ¿no? El regreso, The Last of Us. La historia principal permite que el jugador controle en tercera persona a dos individuos que intentan sobrevivir en una realidad post-apocalíptica provocada por el contagio de un virus que transforma a seres humanos en una especie de criaturas caníbales. Su estilo visual y narrativa están inspirados en el libro The World Without Us, El mundo sin nosotros, del profesor Weisman, que fue publicado en el 2007. Años después salieron unos documentales muy sugerentes en Discovery Channel y que se publicaron a manera de película, una película de casi hora y media, o que iban incluso a manera de serie, donde pues cada capítulo, que rondaba los 40 minutos, pues iba mirando distintas edades en distintos momentos de lo que pasaría, cómo se deterioraría el mundo humano, o dicho en otros términos, cuáles serían las ruinas humanas y su destino si los humanos ya no estuviésemos, ¿no? El videojuego es genial, ha ganado muchísimos premios. Incluso acá él pone una consideración un poco extraña, pero mira, no importa, él la pone. Dice que durante el 2019 los investigadores del cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Baja California, donde es el autor del texto, aplicaron una encuesta a 191 diseñadores gráficos para saber sus opiniones respecto a los videojuegos que tenían un mayor deleite estético, y el juego con mayor deleite estético es The Last of Us, ¿sí? Que tiene un 6,3% de las menciones, al igual que Gris. Luego Cuphead, The Legend of Zelda. Habría que mirar un poco cómo es esta encuesta. A mí, no sé, tal vez yo soy muy hermeneuta para este tipo de cosas, pero resolver problemas estéticos a partir de encuestas
Eso, Gadamer lo dice, y justamente por eso lo pongo ahí al pie, que una cosa es el juicio del gusto y otra cosa es la experiencia estética. Y hace unos días adelantaba una charla sobre hasta qué punto podemos considerar como arte el trabajo que hacen las inteligencias artificiales como Midjourney, Dolly 2 y todas estas. Y la idea en la que me inspiro, digamos, a la idea a la que apunto es la misma tesis de Gadamer. Estas inteligencias artificiales pueden hacer obras que nos gusten universalmente, es decir, obras que todos las miremos y digan nos gustan, pero el arte no se define en el gusto. Sí, el criterio de lo estético no se reduce al gusto. De hecho, creo que todos nosotros reconocemos que hay obras que no nos gustan, pero no por ello son menos artísticas, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, no vamos a entrar ahorita acá en el detalle, pero justamente tiene que ver con eso. Bueno, es un paréntesis, no estoy en contra de que se hagan encuestas ni mucho menos, es simplemente una cuestión filosófica, que siempre prefiero que los temas estéticos se traten más, pues digamos, desde posturas estéticas y no desde posturas puramente cuantitativas. Ahora, tenemos a la base que eran diseñadores gráficos, entonces pues asumimos que hay un saber de lo que es el diseño y lo que es el arte. En fin, dejémoslo de ese tamaño. En cuanto al aspecto narrativo del videojuego de The Last of Us, es importante destacar que la trama escrita por Neil Druckmann representa la posibilidad de un análisis fundamentado en el segundo ciclo de Borges, el regreso. A continuación se desarrollan los argumentos. La segunda premisa narrativa básica, de acuerdo con el pensamiento de Borges, se refiere a aquellos relatos donde el personaje tiene un viaje de regreso a sus orígenes. Obviamente el referente fundamental es Ulises u Odiseo, ¿sí? Y pues ahí lo aparece, está Ulises en la Odisea. Y esto lo podemos ver pues claramente, digamos, vinculado a otro tipo de reconocimientos de estructuras narrativas, ¿no? Que es lo que aparece ahí subrayado en amarillo. Al hablar de la senda que recorre un individuo y su desarrollo como persona, resulta ineludible referir a estructuras narrativas como The Hero with a Thousand Faces, el héroe de las mil caras de Campbell, o Ride the Dragon de Glebas, Iggy's Incredible Easy Way to Write a Story de Glebas. Ese en particular no lo conozco, me lo han referido, habrá que leerlo. Sin embargo, todos los objetivos de la presente publicación no se profundizarán en el tema, ya que no representan el tema de estudio, ¿sí? El regreso no se trata de que sea simplemente un regreso físico, puede ser un regreso moral, puede ser un regreso espiritual, puede ser un regreso intelectual, e incluso si nos ponemos demasiado metafísicos, podría ser un regreso ontológico. Esto naturalmente no va a aparecer en The Last of Us, pero sí aparece en otro tipo de juegos que nos recuerdan un poco esta lectura gnóstica, esta lectura neoplatónica, incluso esta lectura cristiana muy común en las filosofías del siglo II y del siglo III después de Cristo, en las que se asumía que todo venía de un primer gran principio y se desplegaba en el desarrollo del mundo, ¿sí? A partir de una materialización, a partir de una caída, a partir de un pecado, etc. Y había una especie de regreso, ¿sí? Los neoplatónicos hablaban de un prodos, ¿sí? O sea, de un regreso, ¿sí? al uno. Pero este regreso al uno no implicaba necesariamente, ¿sí? La destrucción del mundo como si lo implicaba, por ejemplo, para los gnósticos, ¿sí? Este es un esquema muy clásico, tan clásico que va a articular muchos momentos de la historia de la filosofía. Todo panteísmo tiende a ser una filosofía del regreso, ¿sí? Pensemos el panteísmo de Spinoza. Tenemos una sustancia, tenemos unos atributos y unos atributos que se modifican en modos, ¿sí? Atributos infinitos que se modifican en infinitos modos finitos, ¿sí? Dice Spinoza. Y de esta manera, pues todo lo particular no es más que una modificación de los atributos de la sustancia divina. En definitiva, cuando nosotros hacemos el proceso de deducción geométrica, dice Spinoza, llegamos hasta particularidades. Pero si nosotros hacemos el proceso inverso, pues llegamos a un absoluto. Es el mismo esquema más o menos que vamos a encontrar en Hegel, que vamos a encontrar en Schelling, que incluso aparece en Fichte, que también de una u otra forma aparecen en otras filosofías de la historia, ¿sí? Donde el origen termina siendo casi como el final, ¿no? Hay ciertas filosofías de la historia que asumen que el estado de naturaleza era un estado en el cual todos los seres humanos vivíamos complacidos y felices, ¿sí? Y luego vino el tema de la propiedad, la ley, la legislación, etcétera, 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 y nuestra tarea es regresar al estado original, ¿sí? Un poco la
las filosofías de la historia muy vinculadas a la Primera Internacional, sobre todo a las del anarquismo de Bakunin, apuntan un poco a ese lado. Entonces, sí, tiene toda la razón. Este regreso se dice de muchas maneras. Hay películas donde esto se ve, Los 400 golpes, Cinema Paradiso, la película de Lion de G. Davis, no la conozco, e incluso El Rey León puede verse como un ejercicio de retorno. Sí, es cierto. Entonces, en este sentido es posible reconocer que la trama en el videojuego de The Last of Us, ¿sí?, consiste en un ejercicio de regreso, ¿sí? ¿Un regreso de qué y un regreso a qué? Es un poco lo que vamos a mirar. Él no lo dice de una manera muy escueta, ¿no? Dice, el juego es tiene un desarrollo postapocalíptico donde Estados Unidos padece una pandemia por un hongo que convierte a los humanos en caníbales y se transmite por una mordida o por la inhalación de las esporas del hongo, ¿sí? 20 años después del estallido, el país está totalmente transformado, el virus consume a la mayoría de la población mundial, los sobrevivientes se mantienen en zonas de cuarentena, las provisiones son limitadas, bueno, o sea, contexto postapocalíptico, y en este contexto Joel conoce a Ellie, una adolescente inmune al virus, y las circunstancias obligan a Joel a escoltar a Ellie para cruzar el país y llegar a un hospital donde están las luciérnagas, y la idea es que ellas van a utilizar al adolescente para crear una vacuna contra el virus. Sin embargo, y acá está como el plot twist del juego, ¿no? Es un poco como el asunto. Hacia el final de la trama se descubre que en realidad no es posible curar el virus, es decir, no hay una garantía 100% de que lo que vaya a ser el del sacrificio de Ellie termine redundando, ¿sí?, en pues, la superación del virus. Y más bien se tratará de un sujeto de pruebas más que sacrificará su vida por una muy baja posibilidad de aportar información para la creación de medicamentos. Entonces Joel decide pues no dejarla, ¿sí?, y pues va y rescata a Ellie, impulsado por la esperanza de preservar a su nueva hija adoptiva. El juego es maravilloso, acaba de salir hace relativamente poco el juego de The Last of Us Remaster, la versión para PlayStation 5. No la he jugado, he visto como los análisis en particular. Está bien, es decir, este tipo de trabajos son bastante buenos. No obstante, creo yo que no sé, a mí me gustó mucho la primera versión, obvio ya ha envejecido. La adaptación de PlayStation 4 creo que sigue siendo como en este sentido mi favorita. No he jugado la última, habrá que jugarla en algún momento, pero vamos a mirar un poquito cómo nos va con nuestro PlayStation 3 acá. En un segundito vamos a mirar si logramos hacerlo funcionar. Entonces vamos a apagar esto. Y necesito también esto. Listo. Entonces tenemos acá la opción para empezar nuestra partida de juego. Sí, tenemos juego nuevo, bandos, descargable, opciones, descargables. Sí, entonces incluso en opciones nosotros podemos mirar algunos aspectos, sí, de si nosotros queremos que haya pues brillos y demás, como todo. Creo que acá incluso uno podía cuadrar si quería sangre o no sangre, en fin. Vamos a arrancar directamente el juego, ¿sí? Vamos a arrancarlo como nada más, vamos a jugar un poquito, vamos a arrancarlo acá en modo fácil. Lamentablemente he perdido los datos guardados porque en aquel entonces tuve un problema con la PlayStation, tuve que reiniciarla, no tenía partidas guardadas en la nube. Y bueno, muchas de mis partidas que tenía en el PlayStation 3 pues básicamente se borraron. Entonces, pero ya es una oportunidad para volver a jugar ciertos juegos. Creo que lo jugaré la próxima vez pues cuando pueda jugar la nueva versión. Pero bueno, vamos a arrancar. Vamos entonces acá a crear nuestra partida de guardado en la PlayStation para arrancar un poco. Y vamos a mirar un poco cómo entendemos nosotros el tema de el regreso en este sentido, ¿no? El juego arranca como nosotros lo ponemos. Es una lástima de todas maneras no contar con el sonido porque el juego tiene un apartado sonoro maravilloso. Ahora más tarde incluso podemos compartir algo del sonido propio del juego tal como aparecen en videos en YouTube y demás. Y pues nosotros ahí claramente vemos algo que es un polvo dorado que brilla bonito en la oscuridad y es claramente
una imagen de lo que son las esporas, ¿no? De lo que van a ser estas esporas, del hongo que está transformando a los seres humanos en, pues, en monstruos, ¿no? En caníbales, lo dice acá el texto. El juego, como nosotros lo hemos visto, y ya muy seguramente lo habremos jugado, cuenta con una durabilidad promedio de más o menos 17, 20 horas, dependiendo de qué tan dedicados nos pongamos a las cosas. Igual hay speedrunners que lo hacen pues muchísimo más rápido, pero más allá de la velocidad, no, es un juego que está pensado justamente para crear una idea de inmersión, ¿no? Y esa idea me llama poderosamente la atención, pues en todos los juegos, y ya lo habíamos visto en cómo la inmersión funciona. Lo vimos en el seminario pasado, la inmersión funciona como dispositivo de memoria, por ejemplo, y también lo habíamos visto en el libro de Bosquejo para una metafísica del videojuego, como la inmersión abre un escenario lógico dentro del juego, ¿no? Pero en este caso me llama específicamente la atención la perspectiva en la que nos presenta una inmersión tan profunda del juego, porque nos obliga de una u otra manera a pues, meternos ahí. ¿Qué significa estar en un mundo apocalíptico, o en este caso post-apocalíptico, ¿no? Acá nosotros pues arrancamos, básicamente tenemos nuestro personaje Joel, que está hablando por teléfono, mientras que pues despierta a la hija. Él está un poco atacado, ¿sí? Haciendo unas llamadas, un poco preocupado por su futuro y la situación. De hecho, los gestos ahí eso lo muestra. La niña está diciendo que, bueno, está esperando a que sea medianoche, pero ya se había quedado dormida. Se pone un poco inquieta y le dice: oye, mira, no, espérate, tengo algo para ti. Faltan 10 minutos, pero no importa, falta algo. Y él dice como: ay, mira, déjame en paz, bueno, está bien. ¿Qué es? Le da una caja, hace cara de: ¿qué es esto? Raro. Lo abre y dice: oye, es un regalo. No es solamente un regalo, es un reloj, ¿sí? Y entonces la niña le dice, que es la hija, ¿sí? Le dice: claro, papá, se te había dañado el reloj, yo quiero darte uno que sí funcione, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y entonces empieza como justamente ahí a mirar que precisamente, pues, digamos, las dinámicas propias familiares. Es una partida en la que inicialmente te muestran pues la relación de padre-hija, una relación elemental, una relación que muchos hemos vivido de muchas maneras, de manera directa, de manera indirecta, por nuestros amigos, por nuestras familias, personalmente, etcétera. Y bueno, este tipo de cosas se dan cuidando a nuestros sobrinitos. En mi caso, yo he cuidado a mis sobrinitos justamente en esto. Faltaban 10 para las 12, ya ahora es la 1:30. La niña quedó agotada del cansancio del día, ¿sí? Y pues eventualmente lo que nosotros tenemos acá es que pues el papá la sube a la cama, le da el besito de las buenas noches, ¿sí? Le arregla su cabello y pues dispone todo para que se duerma. Esta primera parte del juego simplemente es mostrarnos el punto de origen. El punto de origen. Esto es lo que acá arranca el juego. Y no solamente arranca el juego, acá arranca la historia de Joel. Nosotros podríamos preguntarnos: no, pero es que hay una historia antes, pero ¿quién era la mamá? ¿Y por qué no está ahí? ¿Por qué se separaron? De hecho, si nosotros vemos ahí en las fotos, no aparece la mamá. Sí, aparece Joel y el tío. Entonces, no, pero el juego no nos cuenta eso. No le interesa contarnos eso. El juego lo que nos dice: mira, este es el punto de partida, y el punto de llegada quiere ser precisamente este. ¿Sí? Porque claro, todavía falta desarrollar el juego. Todavía nos faltan pues básicamente 17 horas de juego para mirar un poco qué es lo que va a pasar hasta allá. Pero lo que nosotros nos vamos a encontrar es justamente esto. En este momento, cuando yo me levanto con la niña y empiezo a deambular por la casa, ¿sí? Porque ha sonado un poco el teléfono, porque hay algunos ruidos, ¿sí? Entonces miro y pues me doy cuenta que mi papá no está, Joel no está. Entonces uno dice: bueno, ¿dónde está? Sí, la ambientación, los noticieros tienen pinta de ser terribles, sí. Hay una infección que se está esparciendo en Austin. Oye, pues sí, entonces puedo mirar por la ventana y veo que hay una especie de explosiones por allá. Esto no pinta nada bien, es decir, pinta un poco como el acabose, como algo que se va a destruir.
Y pues entonces, de hecho el gesto de la niña es un poco gesto de inseguridad, ¿no? Mano cogiéndose el hombro, un poco brazos pegados al cuerpo, sensación total de inseguridad, ¿sí? Y en este caso nosotros bajamos pues preguntando a ver dónde están nuestro papá, ¿sí? Son las 2:15, o sea, nos subieron a la cama hace más o menos una hora larga, ¿sí? Tenemos una guitarra, ¿sí? Que pues en este contexto no va a ser importante, pero más adelante cuando juguemos The Last of Us 2 vamos a tener ahí un eco y vamos a establecer unas relaciones, porque a Joel le gustaba jugar con la guitarra, ¿sí? Vamos a mirar entonces que está sonando el celular. Vamos por el celular. Y porque la situación claramente no es normal. Claramente no es normal. Ahí recibimos una llamada. Sí. Donde bueno, básicamente vemos como las llamadas perdidas. Son las 2:15 de la mañana. Hay unas llamadas desde las 2:08, desde las 2:10. ¿Sí? Vemos que el asunto está un poco extraño. Nos sentimos solos. Y empezamos a crear ya un viaje al vacío. ¿Sí? Un viaje al vacío en el cual acá nuestra protagonista en este caso, ¿sí? La hija de Joel no va a sobrevivir. Bueno, no hay ningún spoiler, el juego salió hace casi 10 años, ¿sí? Pero pues acá lo vemos entrando en acción, ¿sí? Entra Joel, está completamente aterrado, no sabe qué hacer, dice que tenemos que irnos de urgencia. Nosotros estamos completamente pues inquietas de lo que está pasando, ¿sí? Ahí saca su arma, que oye, bueno, según la segunda enmienda todo ciudadano norteamericano tiene derecho a portar un arma. Eso pues bueno, ya sabemos cuáles son las consecuencias de ello, ¿sí? La excusa, bueno, los apocalipsis zombies siempre pueden ser excusas para tener armas. No toda excusa necesita ser real para justificar ciertos actos que nosotros llevamos a cabo. Pero bueno, ahí básicamente lo que nosotros estamos viendo es por primera vez a nuestro papá matar a alguien. Hay un descenso, ya esto no tiene vuelta atrás. Y sin embargo vamos a ver que el juego, como lo está diciendo el profesor Ever en el libro, va a apostar justamente por un regreso. ¿Cómo el videojuego nos permite a nosotros pensar eso? Pues depende no solamente de mecánicas de juego también, sino de estructuras narrativas, ¿sí? De estructuras narrativas. Acá llega nuestro tío. Y pues con nuestro tío vamos a deambular un poco porque pues no nos podemos quedar acá. Básicamente tenemos ya demasiados problemas en este momento. Recordemos que al comienzo del juego Joel está hablando por teléfono, se siente perturbado, se siente afectado y quiere como cambiar un poco esta situación, ¿no? Entonces vamos a arrancar. Y en este momento nosotros pues nos disponemos a dejar nuestra ciudad. Vamos mirando un poco lo que va pasando en los alrededores, ¿sí? A mí este es un detalle mínimo, pero a mí este tipo de cosas me gustaba que uno pudiera mirar, ¿sí? Por cualquier ventana del carro. Es un momento que valdría la pena mirar y la niña se va moviendo, ¿no? Se va moviendo. Son pequeños detalles de diseño de videojuegos que hacen que haya, pues repito, una mayor inmersión en este sentido, ¿sí? Entonces puedo también mirar al frente y ahí vamos viendo un poco lo que va pasando y pues ya sabemos nosotros un poco el destino de esto. En la medida en que nos acerquemos a la ciudad por mayores provisiones, pues nos vamos a encontrar con que el ataque ha ido escalando y pues todo esto va a resultar básicamente en un caos, ¿no? Un caos, histeria colectiva podríamos llamarlos nosotros, y esta histeria colectiva pues va a cobrar la vida de varios pues de las personas que viven en este pequeño pueblo cerca a lo que es Austin, ¿sí? En el contexto del juego, ¿no? Nosotros, bueno, miramos ahí también la casa que se está incendiando. Claramente, y esto es algo sugerente desde una perspectiva filosófica, la luna llena, porque oye, pues qué desastre natural, qué desastre y qué apocalipsis ocurre en luna nueva, no luna llena, ¿sí? Que los cielos sean testigos en pleno de las desgracias de los humanos. Además porque ayuda a hacer un foco de iluminación dentro del diseño de juego y porque se entiende la luna llena, ¿sí? Esto tiene una cuestión muy interesante, significativa y en el marco de una filosofía o de la filosofía, y es que cuando nosotros hablamos del regreso siempre se habla del regreso después de, ¿sí?
de entrada del regreso después de la partida, obvio. Pero esto que aparentemente puede parecer obvio no es tan obvio, porque a veces existe la idea de un regreso sin, pues digamos, de un regreso genérico, de yo quiero volver a sentirme seguro, quiero volver a los lugares que siempre amé. Pero no son tan claros, ¿no? El punto es justamente que ha habido un rompimiento, y esta ruptura, ¿sí? Muy en el sentido de lo que Badiou nos va a caracterizar con un acontecimiento, va a estar claramente representado en la noción del fin del mundo, ¿no? Vale la pena ahí recordar y revisar pues todo este tema de digamos, todo este marco en el que surge el videojuego de The Last of Us, el marco del fin del mundo que se venía hablando desde el 2000, desde el 2006, 2012. El juego sale en el 2013. Este juego obviamente no se hizo en un año, se crea en el marco del desarrollo de todas estas ideas del fin. Y pues bueno, sobre ello hay distintas ideas, ¿no? Distintos textos. Incluso yo tuve la oportunidad de escribir un libro, una recopilación de distintos ensayos que se llama Hermenéutica para un mundo después del fin del mundo, en los cuales pues hago un análisis de ciertas perspectivas y ciertas ideas del fin del mundo. En particular, el último capítulo de ese libro, ahorita lo podemos compartir, habla precisamente de un tono apocalíptico del que habla Derrida, y cómo se ha transformado en una cultura apocalíptica. El apocalipsis como cultura, ¿no? A partir del apocalipsis generamos valor, generamos fines, se modifica nuestra arquitectura, ¿sí? Nuestros ideales, nuestro entretenimiento, empieza a funcionar como una especie de idea reguladora en nuestros sistemas culturales, tal como lo expresaba por ejemplo Dilthey, ¿no? Dilthey no habla del fin del mundo, habla de cómo nuestras ideas regulan ciertos sistemas culturales. Bien, nosotros acá pues obviamente corremos en medio del caos, ¿sí? Y correr pues en medio del caos significa correr en medio de gente, esquivar gente. Obviamente este caos podría ser muchísimo más... podría tener muchísimo más gente. Los recursos que tenía la PlayStation 3 eran limitados respecto a los que tenemos hoy en día. Sin embargo, se ven bastantes y nos da la sensación de caos, ¿sí? Acabamos de presenciar testimonial, digamos por noticias, el lamentable suceso que ocurrió en Corea, de más de 150 muertos en medio de una estampida humana. Y son momentos de terror, son momentos donde justamente una vez arranca la estampida parece que no hay vuelta atrás, ¿no? Y el deseo de poder regresar a ello, pues lo único que implica es que no existe esa posibilidad por ahí, por lo menos no realmente, no empíricamente. El único retorno posible es narrativo, que en nuestras historias podamos mantener a quienes han partido, ¿sí? Y pues en este sentido contárnoslas, ¿no? Vivir en la memoria a través del relato, ¿no? Lo decía de una u otra manera Milan Kundera cuando afirmaba que el que escribe se vuelve inmortal, porque al escribir pues nosotros tenemos que vernosla sí o sí con el legado de lo escrito, ¿no? Y en este sentido tiene mucho que ver la idea del retorno. Un apocalipsis de este tipo, apocalipsis zombie, bueno, no son exactamente zombies, pero se comportan como zombies, ¿sí? Un apocalipsis de este tipo parece de una u otra forma que ya no tiene vuelta atrás, ¿sí? Parece que ya no tiene vuelta atrás. Y es un poco lo que vamos a ver en estos momentos, que es uno de los momentos más dramáticos y tristes yo creo que de toda o sea, hay momentos dramáticos en la historia de los videojuegos, y yo creo que ocupa un lugar dentro de esos, ¿sí? Ahí tenemos una ambulancia que se ha volcado, ¿sí? Ahí tenemos, aparentemente parece que pues nos están persiguiendo, y tenemos una de las escenas más cruciales donde un militar pues termina disparando a aquellos que nos están persiguiendo. Nosotros decimos que, bueno, menos mal, agradecemos que nos han salvado. No obstante, nos siguen apuntando. Estamos aterrados, no sabemos qué hacer. Decimos, oye, es mi niña, necesito atención. Relajados, por favor, bajen las armas. Pero en contextos de pandemia el mundo humano se vuelve cada vez más complicado. Lo vivimos nosotros recientemente, la cantidad de violaciones de derechos humanos, incluso acá en Colombia lo vivimos. 11 de noviembre
11 de septiembre, del 11 al 13 de septiembre del 2020, más de 15 muertos por protestas en contextos de la de la pandemia, ¿sí? Y pues justamente a una persona la mataron por estar en la calle. De hecho, la muerte de Javier Ordóñez, ¿no? Que es bastante lamentable. Entonces todo esto nos vuelve a recordar un poco de cómo regresamos. Si nosotros miramos la retórica post pandemia, la manera en la que nosotros hemos hablado y hablamos después de la pandemia, tratamos de entenderlo a la manera de un regreso, la vuelta a la normalidad o una nueva normalidad. Nueva normalidad puede resultar un poco extraño, pero entendemos a qué se refiere. Y es la idea del regreso, es la idea de poder regresar a lo que había antes. En este sentido, pues oye, Joel ha perdido a su hija y regresar a lo que tenía antes, pues básicamente va a ser un imposible. Básicamente va a ser un imposible. Y pues justamente, pues porque está muerta, dale, ¿sí? Acá en este juego los muertos no vuelven a menos que sean como zombies, ¿sí? Lo cual de una u otra forma pues es relativo, ¿no? The Last of Us, esto era simplemente la introducción. Es una de las introducciones más emocionales que pues creo yo que nosotros podamos jugar. Se parece hasta cierto punto a ciertos videojuegos como los de David Cage, ¿sí? Como por ejemplo en Heavy Rain, que también tiene una sensación, digamos, que incluso se enmarca un poco en este segundo marco del regreso, pero también de la búsqueda, ¿sí? De la búsqueda. Acá, bueno, nosotros vamos a dejar acá en pausa, o mejor dicho, vamos a dejar ahí andando nuestro juego un poco tras bambalinas. Quiero que miremos rápidamente dentro del marco de... A ver, yo pongo acá YouTube para mirar para mirar un poco el final de The Last of Us. Y nosotros acá podríamos mirar un poco qué es lo que pasó y cómo de una u otra forma nosotros pues nos entendemos este tipo de cosas. Vamos a ponerlo acá sí, pero vamos a compartirlo porque no lo estoy compartiendo. Bueno, ahí está el verano. Vamos a dejar un poquito el verano. Creo que no estoy compartiendo el sonido de la... Bien, nosotros ahí vemos claramente la idea del regreso. Joel ha perdido a su hija. Hemos pasado las últimas 20 horas que básicamente en el tiempo intradiegético, o sea, en el tiempo del juego, han transcurrido casi un año, más de un año, sí, porque han pasado más de 4 estaciones, sí. Nosotros no estamos dispuestos a ver morir nuevamente a... No es nuestra hija, pero de una u otra forma, Ellie ha sido la forma de regresar a casa, ¿sí? Y justamente en este sentido es que nosotros, pues, a lo largo del juego, pues corremos los riesgos que corremos y pues tomamos las decisiones que tomamos, ¿no? Por ello, cuando nosotros jugamos The Last of Us 2, tiene que ver justamente con ello, con la relación entre Joel y Ellie, porque justamente ahí se había construido una especie de regreso a casa, mientras que Joel ya estaba en casa y justamente, pues, a su manera, ¿sí? Pues Ellie no, Ellie necesitaba hacer su propio camino y es un poco de lo que va el segundo juego, ¿no?
Entonces, bien, ahí tenemos un poco el final del juego. Vamos a adelantar un poco más unos cuantos, ¿sí? Entonces ahí le cuenta ahí, encontramos a las luciérnagas, ¿sí? Y le dice, bueno, encontraron a muchísimos como tú, ¿sí? Gente que es inmune, habían docenas, ¿sí? Y pues básicamente ellos habían dejado de buscar una cura. Ellie había girado, todo el sentido de la vida de Ellie había sido servir como cura, porque era la única persona inmune conocida. Y entonces él le dice, nos vamos a casa. Y ahí vemos lo que realmente está pasando. Joel está decidido a llevar hasta las últimas consecuencias y a pasar por sobre quien haya que pasar con tal de regresar a casa, ¿sí? En este caso, pues por todo lo que ha sufrido los últimos 20 años y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bien, vamos a dejar acá el video, bueno, con la brutalidad un poco de Joel, ¿sí? Si no han tenido la oportunidad de jugar el juego, jueguenlo, es un juego maravilloso, ¿sí? Es un disfrute. Naturalmente hemos hecho algunos spoilers de toda la historia, pero más que la historia del arco del regreso, hay una cantidad de pequeñas historias de ajustes de desarrollos del personaje que vale la pena o vale la dicha jugar. ¿Listo? Vamos a desarrollar nuestros últimos dos apartados en los 15 minutos que nos quedan. Entendemos en qué sentido de The Last of Us, ¿sí? Nos presenta y funciona precisamente como una forma de, pues de esto, ¿no? De búsqueda, ¿sí? Bueno, perdón, búsqueda es la tercera. The Last of Us funciona justamente como una forma de regreso. También una búsqueda de la cura, pero la búsqueda no la hace uno, la hacen otros. Entonces no es propiamente ella, ¿no? El juego que puede replicar el leitmotiv de la búsqueda es Battlefront 2 Resurrection. Sí, creo que está bien. Creo que hay muchos otros juegos donde se ve más claro. Sí, juegos donde específicamente el juego entero consiste en buscar ciertas cosas. No sé, por ejemplo, Elden Ring, ¿sí? Significa justamente vamos a buscar cómo restaurar el anillo de Elden, ¿sí? O el círculo de Elden, dependiendo de las traducciones. Pero incluso hay juegos que específicamente, de hecho hay toda una mecánica de juegos que está ambientada en el acto de buscar objetos a lo largo de, ¿sí? Entonces, pues, sobre todo son juegos como muy de nicho, pero existen, ¿no? Existen distintos tipos de juegos. Bueno, él pone acá la historia de Eden Versio, que es un personaje nuevo en la saga, incluido en Battlefront 2, y que nos permite jugar, pues, una historia que se va a contar en el marco de episodio 6, ¿sí? El regreso al Jedi y el episodio 7, que es The Force Awakens, el despertar de la fuerza. El arco de Eden Versio dentro del juego se desarrolla a modo de historia principal que nos permite jugar una historia complementaria que es Resurrection, ¿no? Que fue distribuida a manera de DLC, contenido descargable. Podemos referir el arco narrativo de Battlefront 2 Resurrection como ejemplo del tercer ciclo de Borges, el de la búsqueda, ¿no? Entonces, ya lo hemos leído, se trata de una búsqueda, ¿sí? Entonces, antiguamente hay quienes viajan, Jasón buscando el vellocino de oro, los 30 pájaros buscando a su dios, ¿sí? Incluso nos cuenta ahora de, pues, la búsqueda del grial y demás. Nos dice hoy en día esta búsqueda está un poco... nuestras búsquedas son precarias y somos tan pobres de valor y de fe que el happy ending es apenas un halago industrial, ¿no? Podemos verlo en el marco de las películas. La búsqueda no siempre implica el éxito y yo creo que eso es clave. Nuevamente tenemos una referencia a películas: El ladrón de bicicletas, una de las películas clásicas del cine, Rescatando al soldado Ryan en 1917, Búsqueda en el contexto de la guerra. Star Wars episodio 9 The Rise of Skywalker también gira en torno a la búsqueda constante, buscar una daga que servirá para encontrar un mapa, que servirá para encontrar un planeta donde se va a desarrollar la batalla final, etcétera.
Y en términos del juego, la premisa narrativa de Battlefront 2 Resurrection resulta de particular interés, ¿sí?, dada la simplicidad y recurrencia con que se utiliza en dicho videojuego. Se trata de que Eden Versio es la ex capitana del Infernal Squad. Ella comienza en una empresa para buscar a su esposo, del Meco, del Meco, no sé, desaparecido en medio del conflicto intergaláctico. Y pues justamente Eden Versio va a estar buscando a su esposo a lo largo pues, de todo el episodio, y va a construir de una manera, como lo dice, de una manera muy simple pero constante, el leitmotiv de todo el juego, ¿no? Nosotros podríamos jugar, no he jugado el nuevo A Plague Tale, ¿sí? Requiem, pero en el primero, en el A Plague Tale Innocence, habían unos momentos de intensa búsqueda. De hecho, en general todo el juego tiene la dinámica de una búsqueda, de vamos a buscar la cura, ¿sí?, para Hugo. Y pues justamente porque hay una pandemia y están las ratas, está ambientada la peste bubónica, siglo XIII, etcétera, XIV creo que es, ¿sí? Y último elemento, el sacrificio, Batman Arkham Knight. La saga de Arkham la compone, según lo tenemos acá referido, 4 juegos principales: Arkham Origins, Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Knight, siendo este último considerado como el arco pues narrativo, ¿sí?, el final del arco narrativo de la serie de videojuegos, y que va a tener una expansión muy transmedia en la serie de historietas Batman Arkham City y en la película animada Batman Assault on Arkham, que hasta donde recuerdo está disponible en HBO, no sé si todavía esté ahí. La idea del sacrificio, ¿sí?, es justamente el hecho de pues que todo sacrificio funciona en términos de un bien mayor, ¿sí? Y eso lo dice ahí claramente. Borges destaca la idea de que el individuo se sacrifica por un propósito mayor. Incluso en el caso de los dioses se sacrifican por bienes mayores, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, ¿sí? Atis en Frigia se mutila y se mata básicamente para mantener su fidelidad a Cibeles. Odín se sacrifica para acceder al conocimiento de las runas y tener el conocimiento del Ragnarok. Cristo es sacrificado justamente para lograr la redención y la salvación del pueblo humano. En la tradición azteca, ¿sí?, los soles se sacrifican para que el mundo siga existiendo, etcétera, etcétera. Hay muchos otros, ¿no? El sacrificio de Prometeo también vamos a hablar, e incluso dentro de la narrativa más contemporánea podríamos nosotros decir que Frodo Baggins, ¿sí?, quien es el portador del anillo, pues lo asume a manera de sacrificio, y él de una manera, sobre todo ya en el Retorno del Rey, él se da cuenta que ese sacrificio va a implicar un viaje no retorno. Al final, eso se ve muy claramente al final de la primera película, ¿sí?, cuando Frodo trata de irse solo, ¿sí?, después de que Boromir intenta robarle el anillo. Frodo sabe que eso es una tarea que al mismo tiempo es una especie de maldición, ¿no? O sea, es un sacrificio que él va a realizar. En términos de Matrix tenemos otro ejemplo, Neo el elegido también lo va a hacer. Se sacrifica para salvar a Sion y restaurar la Matrix. Y bien, en este orden de ideas nosotros podemos darnos cuenta que la práctica del sacrificio es una práctica común en perspectivas narrativas, ¿no? Hay muchísimos sacrificios en la historia de la literatura, en la historia del cine e incluso en la historia de los videojuegos, ¿sí? Acá pues básicamente estamos poniendo algunas. Nos llama la atención que hayas escogido el Arkham Knight, porque al final de cuentas no es que sea el mayor sacrificio. Al final de cuentas Bruce Wayne es Bruce Wayne, pero oye, claramente es como en tanto Batman sí se sacrifica, ¿sí? La idea de la saga de Arkham Knight pues nos cuenta un poco de el final de este arco narrativo, y nos dice que Batman toma la decisión de rendirse para salvar a sus aliados, permitiendo que su enemigo exponga la identidad secreta del héroe en una transmisión televisiva. Acto seguido, Batman es rescatado por uno de sus aliados, derrota a su enemigo, pero ya con su identidad expuesta ante el mundo. La narración devela que este riesgo había sido calculado por el héroe, obvio, es Batman, ¿sí? Y Batman había diseñado un protocolo que se llama
protocolo Caída del Murciélago, un plan maestro de contingencia que simula la muerte del héroe y la destrucción de todos sus bienes. Con este sacrificio simbólico, Batman desaparece de Ciudad Gótica para siempre y se convierte en un héroe mitológico. ¿Sí? El sacrificio del héroe termina volviéndolo a él un mito, una leyenda. Es una tesis que trabaja Girard muy a fondo, ¿no? Como aquello que se sacrifica luego regresa a manera de mito, ¿sí? Entonces, cuando tenga la oportunidad, René Girard, a propósito de todas las tesis del chivo expiatorio, de toda esta violencia mítica, y violencia sagrada, incluso tiene como varios desarrollos. De esta forma, con un acto sacrificial, se empodera el mito de Batman como una figura superior, transformando con su muerte la realidad de su entorno. Genial. En conclusiones, bueno, una vez explicadas y ejemplificadas estas 4 premisas y argumentada la posibilidad de vincularse con 4 propuestas, se puede concluir que la teoría de Borges permanece vigente y ofrece al diseñador creador de videojuegos una herramienta más para convertirse en relator de mitos videolúdicos. Es una herramienta más al lado de la de Campbell, al lado de la de Propp, al lado de la de Faulkner, al lado de Francis Glebas, de Bayo, Pérez y muchos otros más. Es interesante justamente, y es el gran plus de este texto, es mostrar cómo podemos encontrar nuevos referentes para pensar diseños de videojuegos desde una perspectiva narrativa, si nosotros ampliamos un poco el espectro. Tradicionalmente nos centramos o solemos centrarnos en los mismos referentes porque son referentes justificados, aceptados y no tienen demasiadas complicaciones. Cuando nosotros movemos un poquito el marco de nuestros referentes, en este caso salimos de referentes tradicionales y llegamos a un literato como Borges, podemos encontrar y refrescar nuestras ideas. Así que utilizar a Borges para crear videojuegos es algo maravilloso y yo no puedo más que exaltar el ejercicio hecho en este trabajo y pues reivindicarlo y reconocer que es muy lúcido y es muy sugerente. El ejercicio es sencillo, pero aún así nos muestra la profundidad de posibilidades que se abren con ello. El ser humano siempre ha contado y seguirá contando historias. El mito videolúdico pide su turno para servir al Homo Video Auditoris, que no solo gusta interactuar con botones, superar retos y acumular puntos, ¿sí? Los videojuegos, termina diciendo él, ¿sí?, al igual que muchas de las historias, los relatos, al igual que los videojuegos, sin importar su género, constituyen para el ser humano una vía de escape. Y al cotejar nuevas premisas narrativas podemos encontrar pues nuevas formas de escape. Yo no estoy completamente de acuerdo, entiendo la propuesta. No estoy completamente de acuerdo. Yo creo que los videojuegos no son únicamente formas de escape. Sí, creo que hay otro tipo de aspectos importantes en el marco de los videojuegos, como por ejemplo pueden ser la experiencia, ¿sí? Jugar se puede volver una experiencia como tal, una experiencia incluso estética, ¿sí? Puede ser una objetivación, puede ser formas narrativas de crear identidad. No estoy tan seguro de que sea simplemente una forma de escape, pero bueno, no importa. No obstante, y en este sentido vale la pena señalar acá está, el texto que de hecho lo tenía ahí referenciado, de Antonio Pau, completamente recomendado, que se llama Manual de Escapología, Teoría y Práctica de la Huida del Mundo, donde pues básicamente el autor nos cuenta pues eso, ¿sí?, técnicas que hemos usado a lo largo y ancho del mundo para escaparnos del mundo, para tener un espacio medianamente humano en medio de todo el vaivén, de todas las locuras, de todos nuestros problemas. Es un texto completamente recomendado. Se puede conseguir pues internacionalmente por Amazon y demás, entonces cuando tengan la oportunidad de leerlo pues se los recomiendo. Luego viene pues la bibliografía. Hay alguna bibliografía muy sugerente, en particular me quedo con el texto de Hernández, que no lo conocía. Es un texto relativamente corto, unas 25 páginas, de Hacia el Homo Video Auditoris, la preservación de los mitos a través del diseño de videojuegos. Y bueno, que está publicado en un libro que se llama Narrativas Transmedia, Literatura y Videojuegos en la Cultura, ¿no? También el texto de Jules, de Games Telling Stories, ya es un poco antiguo, tiene 20 años, pero oye, no está de más volver sobre ciertos clásicos. Hasta aquí termina el capítulo de hoy. Creo que hemos aprendido algo muy, muy valioso, y es a pensar
en términos videolúdicos a partir de textos literarios y de propuestas literarias como la de Borges. Para la siguiente sesión vamos a leer el capítulo 3. El capítulo 3 es la narratología en la era de los videojuegos y ha sido escrito por Rosa Núñez Pacheco de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa en Perú. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando un poco estos temas narrativos. Entonces, desde estos juegos que hemos mirado, desde estas perspectivas de borgesianas dirían algunos, ¿sí? Que nos permiten a nosotros pensar cómo todas nuestras historias giran en torno a estos 4 grandes elementos, nos llevamos una gran invitación a seguir jugando, a seguir pensando y a seguir leyendo. Que con esta invitación pues aprovecho para desearles una feliz semana y nos vemos hasta el próximo miércoles en la siguiente sesión del seminario. Que los cielos nos miren con su beneplácito y les deseo lo mejor. Hasta pronto.